Las fuerzas rusas se preparaban para una de sus incursiones más audaces, hasta la fecha en la ocupada Jersón. 2 helicópteros rusos se encontraban en la pista de la base aérea de Dvartevskoye, mientras sus tripulaciones realizaban las comprobaciones rutinarias previas al vuelo. Mientras tanto, un remolcador y un equipo de buceo de las Fuerzas Especiales rusas cargaban carga especial en el puerto de Sebastopol. Si bien la mañana había sido tranquila hasta el momento, todo cambiaría en exactamente 4 minutos. Sin que las tripulaciones rusas lo supieran, 12 drones ucranianos lanzados desde buques marítimos ya se dirigían a sus objetivos a 140 km por hora. Y afortunadamente para Ucrania, estos drones, construidos en un garaje, venían equipados con una ventaja crucial. Pero primero tuvieron que sobrevivir a un encuentro fortuito que casi lo acabó todo antes de empezar. Una lancha patrullera rusa Raptor, en un barrido rutinario, abrió fuego repentinamente en la oscuridad previa al amanecer. Su ametralladora pesada de 14,5 milímetros proyectaba sus sombras sobre... El artillero había detectado 3 señales de calor que se dirigían hacia Crimea a 35 nudos. USB ucranianos, cada uno con 4 drones aéreos sobre rieles de lanzamiento impermeables. Las balas trazadoras, balas especiales que brillan para que los artilleros puedan dirigir mejor el fuego, iluminaron el cielo negro como fuegos artificiales mortales. El Raptor aceleró a 48 nudos, sus motores rugiendo mientras acortaba la distancia. Los USB estaban atrapados. Velocidad máxima 35 nudos. Mar abierto por todas partes. Ningún lugar donde esconderse. El artillero ruso caminó, su fuego más cerca con cada ráfaga de balas impactando a solo metros de los drones que huían. El USB líder viró repentinamente a la derecha hacia los arrecifes poco profundos cerca de Cabo Cozones. Los otros 2 se separaron a la izquierda y al centro, obligando a la lancha patrullera a elegir la sonda de profundidad del Raptor. Comenzó a gritar. 2,5 metros. 2,0. 1,8. El capitán sabía que estas aguas eran 1 metro más profundas y que desgarrarían el casco en roca volcánica. Pisó los aceleradores en reversa. A 1800 metros del Raptor, los USB iniciaron el despliegue de emergencia de drones. Los rieles de lanzamiento se pusieron verticales. 12 drones se dispararon hacia el cielo simultáneamente, ascendiendo a 50 metros por segundo. El artillero ruso intentó rastrearlos, pero golpeó su montura. Se detiene. Elevación máxima 60 grados. Los drones ya estaban a 75. La geometría simple acababa de derrotar a un sistema de armas de $1 millón. Pero desconocido para los drones, un Raptor desdentado era la menor de sus preocupaciones. Los drones operaban con normalidad cuando la guerra electrónica rusa entró en acción. El sistema Murmansk-BN se activó desde la península de Tarkin-Kut. Imagina a alguien activando un inhibidor de radio de 400 kilovatios que bloquea todas las frecuencias que puedas imaginar. Tu router Wi-Fi emite 1/10 de vatio. Esta cosa básicamente convierte todo el espectro electromagnético en estática. Pero empeoró. Los rusos no solo bloqueaban el GPS, le estaban dando información falsa. La pantalla de navegación mostraba a los drones a 15 kilómetros de su posición real. Si los drones continuaban con esas coordenadas, volarían directo al océano vacío. Los operadores ucranianos se habían preparado para esto. Cambiaron a navegación inercial. Los giroscopios internos del dron rastrean el movimiento sin señales externas. Imagina caminar por tu casa con los ojos cerrados. No necesitas ver, ya que cuentas los pasos y recuerdas dónde están las curvas. Los drones se formaron a 2000 metros de altitud, con sus cámaras ya escaneando el horizonte. El puerto de Sebastopol se encontraba a 22 kilómetros al suroeste. La base aérea de Gvardskoye se encontraba a 35 kilómetros al sur. Los parámetros de la misión eran claros. Un equipo atacaría la base naval, el otro el aeródromo. Ambos objetivos debían ser alcanzados simultáneamente para evitar que los mensajes de alerta arruinaran la sorpresa. Mientras la lancha patrullera disparaba contra los USB que escapaban, desapareciendo en aguas internacionales, los 12 drones se dividieron en 2 grupos. 6 se dirigieron tierra adentro hacia la base aérea. 4 descendieron hacia el puerto. 2 permanecieron en altitud como repetidores de comunicaciones. El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo la costa de Crimea de dorado. Proporcionaría la cobertura perfecta para lo que vendría después. A las 6:17,
4 drones descendieron a través de la niebla matutina hacia el puerto de Sebastopol. La base naval estaba repleta de defensas, sistemas de misiles Pantsir, radares, cientos de marineros de guardia. Pero los drones tenían una ventaja. Nadie espera un ataque a velocidad de bicicleta. El sistema Pantsir S1 los detectó de inmediato. Este aparato puede rastrear una pelota de tenis a 20 kilómetros. Estos drones deberían haber sido una presa fácil, pero la computadora del sistema los rechazaba constantemente. El Pantsir fue diseñado para interceptar misiles de crucero que se acercaban a 300 metros por segundo. Estos drones se desplazaban lentamente a 11 metros por segundo. El algoritmo de rastreo no podía creer que algo volara tan despacio a propósito. Es como tener un radar que ignora a cualquiera que conduzca a menos de 32 kilómetros por hora. El software asume que debe ser un pájaro o escombros. Craso error. Los drones caen a 10 metros, zigzagueando entre buques de guerra fondeados. A esa altura, las ondas de radar rebotan en el agua y se cancelan. La misma física que hace que las llamadas se corten en ciertos puntos. Los enormes cascos de acero de las lanchas patrulleras creaban sombras de radar perfectas. Un marinero de vista aguda los detectó primero, señalando y gritando. El operador del Pantsir cambió al rastreo óptico manual. Básicamente, un sistema de cámara ultra expansivo. Pero la niebla matutina había llegado, reduciendo la visibilidad a 800 metros. El sistema necesitaba 3 segundos de rastreo constante para calcular una solución de disparo. Los drones se desviaban cada 2 segundos, sin proporcionar al ordenador suficientes datos. Es como intentar enfocar una cámara en un colibrí. Para cuando lo fijas, ya no está. Su objetivo, un remolcador Buk 2190, estaba amarrado en el muelle Septeo, con su tripulación realizando las comprobaciones matutinas del equipo. No era un caballo de batalla cualquiera del puerto. Apoyaba a los PDS rusos, sus fuerzas especiales submarinas. Estos buzos de combate se entrenaron durante años con equipo valorado en millones de dólares. El remolcador llevaba cámaras de buceo, vehículos de propulsión submarina y suficiente equipo de demolición para hundir un destructor. Destruirlo era la primera parte de un ataque doble contra la inminente operación de las fuerzas especiales rusas. También necesitaban destruir sus helicópteros. Si incluso un solo ataque fallaba, podrían adquirir rápidamente más activos para su misión. Esto significaba que tanto el remolcador como los helicópteros tenían que hundirse, pasara lo que pasara. 2 marineros que manejaban la ametralladora pesada DSHK del remolcador detectaron los drones que se aproximaban. A 400 metros, el arma rugió y cobró vida, disparando munición del tamaño de pulgares humanos a 850 metros por segundo. Pero la montura solo se elevó a 60 grados. El dron líder se acercó casi en línea recta. En picado a 80 grados, presentó un área objetivo de exactamente 0,09 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de una pizza grande. El problema con el tiempo de reacción humano es que se necesitan 250 milisegundos para ver algo y apretar el gatillo. A 200 km por hora, el dron recorrió 14 metros. En ese cuarto de segundo, el artillero disparaba literalmente a imágenes residuales, con sus disparos siempre a la saga de la realidad. Los otros 3 drones volaron a baja altura desde diferentes puntos cardinales. El cañón necesitó 6 segundos completos para girar 180 grados, y 6 segundos son una eternidad cuando te atacan. El primer dron se estrelló contra las ventanas del puente a 140 km por hora. Su carga hueca, un dron de peine de cobre envuelto en 3 kilos de explosivos, creó un chorro de metal fundido. Moviéndose a 8.000 metros por segundo, atravesó el acero y el vidrio como si fueran papel. El puente se llenó instantáneamente de humo y llamas. El segundo dron impactó justo en la línea de flotación. La presión del agua a 1 metro de profundidad equivale a 1,1 atmósferas, aproximadamente 16 libras por pulgada cuadrada. A través de un agujero de 1 metro de ancho, esa presión fuerza la entrada de aproximadamente 33.000 galones por minuto. El remolcador escoró inmediatamente 20 grados a babor. Equipos de buceo valorados en millones de dólares se deslizaron por la cubierta y se estrellaron contra el puerto. El equipo del PDSS había estado cargando su equipo para la misión matutina, probablemente un reconocimiento submarino de las defensas costeras ucranianas. Ahora veían cómo todo se hundía. Cargas de demolición submarina, equipos de comunicaciones clasificados y equipo de buceo especializado y reemplazable se hundieron en el fondo fangoso de Sebastopol.
Toda la capacidad de operaciones especiales de los buzos de élite de la flota del Mar Negro había sido eliminada en 30 segundos. Pero este era solo el primer ataque. 6 drones más seguían a toda velocidad hacia la base aérea de Gvardaskaya, donde las tripulaciones de los helicópteros comenzaban sus comprobaciones previas al vuelo, completamente inconscientes de que el carro de bienvenida estaba en camino. Los 6 drones que se acercaban a Gvardovskoye habían volado 35 kilómetros tierra adentro, consumiendo el 60% de sus baterías. Siguieron la autopista a 3 metros de altitud, utilizando el tráfico matutino como cobertura. Cada vez que un camión pasaba por debajo, las señales del dron desaparecían en la dispersión del radar. Estaban enhebrando la aguja entre cables eléctricos, señales de tráfico y pasos elevados de puentes a 140 km por hora. A las 6:21 llegaron al perímetro de la base aérea. El sistema Tor M2 de la base, un lanzador de misiles tierra-aire móvil, que cuesta $25 millones, debería haberlos atacado a 15 kilómetros. Pero el Tor tiene una debilidad secreta de la que nadie habla. El radar del Tor no mira a todas partes a la vez. Barre en bandas de elevación, primero escaneando a gran altitud en busca de aviones, luego a altitud media en busca de helicópteros, luego a baja altitud en busca de misiles de crucero. El ciclo completo dura 4 segundos. Escaneo alto, escaneo medio, escaneo bajo, repetir. Es como una cámara de seguridad que sube y baja. Siempre hay un punto ciego donde no está mirando en ese momento. Los operadores del dron habían calculado esto perfectamente. Observaron sus cronómetros sincronizados, esperando el momento exacto en que el Tors se elevaría para verificar las amenazas a gran altitud. A los 6, 21 y 14 segundos, el haz del radar se inclinó hacia arriba para escanear por encima de los 500 metros. Los drones, volando a solo 3 metros de altitud, tenían una ventana de 4 segundos para cubrir 400 metros de terreno abierto. Aceleraron a la velocidad máxima, 180 km por hora, corriendo a través del perímetro, mientras el radar Tors pintaba el cielo vacío sobre ellos. Para cuando el haz volvió a bajar a baja altitud a los 6, 21 y 18 segundos, los drones habían alcanzado el COVID de los propios edificios de la base. Los operadores de Tor los vieron destellar en la pantalla durante medio segundo, luego desaparecer en las sombras del radar de los hangares y las instalaciones de mantenimiento. El operador cambió frenéticamente al escaneo manual del sector, tratando de readquirir los objetivos. Pero ahora los drones estaban dentro del perímetro de la base, zigzagueando entre las estructuras. Cada edificio creaba un punto ciego para el radar. Cada aparcamiento, cada depósito de combustible, cada refugio para aeronaves, bloqueaba la línea de visión del Tor. Es la misma razón por la que los helicópteros de la policía no pueden rastrear a alguien corriendo por una ciudad densamente poblada. Demasiados obstáculos interrumpían la imagen del sensor. Los drones siguieron las líneas eléctricas de alta tensión hacia la pista de vuelo, volando 3 metros por encima de los cables. Esas líneas transportan 110.000 voltios, creando un campo electromagnético que zumba a 50 hercios y ahoga las pequeñas señales eléctricas de los motores de los drones en las pantallas de radar. Parecían interferencias de líneas eléctricas, del tipo que los operadores ven e ignoran a diario. El sol de la mañana brillaba bajo en el cielo oriental, con 2 millones de candelas. Eso es 20 veces más brillante que los faros de un coche con las luces largas. Todos los sensores ópticos, todas las cámaras, todos los ojos humanos que miraban hacia el este estaban completamente desbordados. Los drones se acercaban directamente desde este punto ciego. Es un viejo truco de los pilotos de combate para atacar desde el sol, adaptado a la era de los drones. Pero la luz no enmascara el zumbido de los motores. Un guardia del perímetro los detectó primero, gritando por la radio. 3 soldados salieron corriendo de la sala de preparación con lanzamisiles portátiles IGLA-S. El ILGA-S 9K338 es uno de los mejores Manpad de Rusia, sistemas portátiles de defensa aérea. Puede fijar un caza a 6 kilómetros de distancia y perseguirlo prácticamente en cualquier maniobra evasiva. Estos drones deberían haber sido presa fácil, pero aquí está el problema. El ILGA rastrea calor y electricidad. Los drones apenas producen. Los motores de un dron comercial apenas se calientan, aproximadamente a la temperatura de una computadora portátil. El ILGA necesita algo realmente caliente para rastrear, como un motor a reacción a 600 grados. Es como intentar detectar la llama de una cerilla a 1 milla de distancia. El cabezal buscador del misil se sobreenfría usando gas argón,
bajando a 200 Celsius. A esa temperatura, puede detectar diferencias de calor de 1/10 de grado. Pero los drones volaban directamente desde el sol naciente. La radiación solar de 1000 vatios por metro cuadrado saturó por completo los sensores infrarrojos. Es como iluminar unas gafas de visión nocturna con una linterna. Todo se vuelve blanco. Un soldado intentó ser creativo. Cambió al modo de lanzamiento manual, disparando prácticamente a ciegas, esperando que la espoleta de proximidad del misil hiciera el trabajo. El Igla despegó a toda velocidad a Mach 2. Su espoleta de proximidad estaba armada para detonar a menos de 1,5 metros de cualquier objetivo. Pero estos drones presentaban una sección transversal de tan solo 0,09 metros cuadrados, aproximadamente del tamaño de un plato. De canto, el misil se coló entre los dos drones. Con pocos metros de margen a cada lado, la espoleta nunca detectó nada que mereciera la pena explotar. El Igla tiene otro problema, el alcance mínimo de ataque. El misil necesita 500 metros para armar su ojiva, un procedimiento de seguridad para proteger al tirador. Los drones ya estaban a 450 metros y se acercaban rápidamente. Los soldados intentaron recargar frenéticamente, pero cada tubo de lanzamiento pesa 18 kilos. Los 6 drones sobrevolaron a los equipos de misiles que se desplegaban en el aeródromo. Sus sencillas cámaras comenzaron a hacer un patrón de coincidencia, comparando lo que veían con las imágenes almacenadas. El algoritmo buscaba formas específicas. El distintivo fuselaje de doble burbuja de un Mi-8. La cabina angular de un Mi-24. Tardaron 3 segundos en encontrarlos a ambos estacionados en la plataforma de mantenimiento. Las advertencias de batería parpadearon. Rojo urgente, 8% de energía restante. Tal vez 90 segundos de tiempo de vuelo. 4 posiciones de ametralladoras PKM alrededor de la plataforma de helicópteros abrieron fuego simultáneamente. Esta sería la última defensa. Y todos lo sabían. Los artilleros de PKM desataron todo lo que tenían. Cada arma escupía 650 balas por minuto en ráfagas largas y desesperadas. Pero alcanzar a un pequeño dron con una ametralladora es como intentar dispararle a una mosca de puñetazo con una pistola de perdigones mientras se sube a una montaña rusa. Pero el problema no eran las armas. Las PKM son excelentes ametralladoras. El problema era la psicología y la física humanas. En el entrenamiento, los artilleros practican con objetivos predecibles. Una silueta de cartón moviéndose a velocidad constante sobre rieles. Aprendes el ritmo, ves el objetivo, calculas la ventaja, aprietas el gatillo. Pero esos drones estaban improvisando. Un solo de jazz mortal. Acelera a 140 km por hora. 40. Sube 10 metros. Bucea. Gira el barril. Repite al azar. Los artilleros siempre disparaban a fantasmas, disparando donde el dron estaba 2 latidos atrás. Las trazadoras contaban la historia. Rayos de luz persiguiendo sombras en el cielo matutino. Siempre detrás. Siempre demasiado tarde. 4 artilleros. 6 drones. Cualquiera podría hacer esa matemática. Al menos 2 pasarían ilesos. Saber que vas a fallar lo cambia todo. Te tiemblan más las manos. Desperdicias comunicación en disparos de deflexión imposibles. Dudas de cada ráfaga. El miedo te vuelve estúpido. Y las matemáticas te dan miedo. 2 drones de repente subieron alto y volaron perfectamente rectos. Una maniobra de emergencia diseñada para atraer el fuego. Todo instinto militar. Cada hora de entrenamiento, grita. ¡Ataquen al blanco fácil! ¡Es irresistible! Mientras 4 ametralladoras giraban hacia arriba, rastreando las amenazas obvias, otros 4 drones se dispersaron a diferentes altitudes. Una distracción clásica. Miren. Aunque el verdadero ataque viene de allí, los artilleros lograron impactar a 2 drones. Uno recibió disparos que afectaron su batería, cayendo en espiral, dejando una estela de humo blanco y chispas. Otro perdió la mitad de sus hélices, tambaleándose pero manteniendo el control justo para continuar avanzando con impulso hasta estrellarse contra el suelo. 4 lo lograron sin problemas. Los cálculos habían funcionado exactamente como se predijo. A las 6:28, el primer dron impactó la cabina del Mi-24 a 140 km por hora. El helicóptero permanecía frío y vacío. Su tripulación había sido evacuada cuando la alarma de la base comenzó a sonar. 3 kilómetros de carga hueca detonaron al impactar. La explosión creó un chorro de cobre fundido a 8000 metros por segundo, lo suficientemente caliente como para vaporizar el acero. Atravesó el vidrio a prueba de balas, los paneles de instrumentos y el blindaje de los asientos.
como si estuvieran hechos de cartón. El Copperjet encontró las líneas hidráulicas que corrían bajo el piso de la cabina. El fluido hidráulico se enciende a 210 grados Celsius. El cobre estaba a 3000 grados. El fuego repentino se extendió por las entrañas del helicóptero en segundos. Al encontrar cinturones de munición para el cañón de 33 milímetros, la bala comenzó a quemarse con el calor, disparando aleatoriamente en todas direcciones. El segundo dron se estrelló contra el tanque de combustible auxiliar del Mi-8. El combustible de aviación no es como el que se pone en un auto. El JP-8 tiene un punto de inflamación de solo 38 grados Celsius y arde a más de 2000 grados. 500 litros se derramaron sobre el asfalto caliente, extendiéndose bajo el Mi-24 ya en llamas. El charco de fuego impactó los tanques principales de combustible del helicóptero de ataque, calentándolos hasta alcanzar la temperatura de autoignición. En tan solo 43 minutos, la unidad fantasma ucraniana había destruido 2 helicópteros valorados en $32 millones, hundido un buque de apoyo de las fuerzas especiales con equipo irreemplazable y destruido cualquier misión que Rusia hubiera planeado para esa mañana. Probablemente se tratara de un sabotaje a la infraestructura ucraniana o de un ataque sembrado el caos tras las líneas ucranianas. Este no fue un simple ataque exitoso. Demostró que un arma de marca de gran valor podía derrotar a la versión de Whole Foods en cualquier momento y lugar. Adiós por ahora.